¿Por qué nadie vive en Tasmania? Esta región insular es una de las más grandes de Australia, un estado fascinante con una gran belleza natural, pero que misteriosamente es una de las áreas menos pobladas del país. ¿Por qué es así? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Factores como el clima, las limitaciones económicas y un desarrollo tecnológico e industrial insuficiente han llevado a la gente a buscar oportunidades más prometedoras en el continente. ¿Continuará Tasmania siendo la gran isla vacía de Australia o se convertirá en un destino floreciente en los años venideros? En este video revelamos los secretos que hacen de Tasmania el estado más solitario de Australia, conociendo su historia, su belleza y la verdad detrás de esta tierra única. Australia, a menudo reconocida como una nación anglosajona, debe su identidad actual a la colonización británica que tuvo lugar a finales del siglo XVIII. Sin embargo, la historia humana de Australia se extiende mucho más allá de este periodo. Los aborígenes australianos, cuya cultura se considera la más antigua del mundo, han habitado la región durante al menos 65.000 años. Estas comunidades indígenas florecieron en los variados paisajes de Australia, desde las costas hasta el interior árido, desarrollando culturas ricas, lenguajes únicos y una profunda conexión con la tierra. Pero en 1788 la llegada de los colonizadores europeos marcó un cambio drástico en la historia de Australia. Los británicos establecieron una colonia penal en lo que hoy es el estado de Nueva Gales del Sur, marcando el comienzo de una nueva era. La colonización trajo consigo cambios radicales, incluyendo la introducción de nuevas especies invasoras de flora y fauna, la propagación de enfermedades a las que las poblaciones indígenas no tenían inmunidad y el inicio de una larga y dolorosa historia de desplazamiento y conflicto entre los aborígenes y el Imperio Británico. Al igual que en otras regiones del mundo como África, América del Norte y América del Sur, el desarrollo de Australia fue impulsado por la expansión de los asentamientos europeos, el descubrimiento de oro y el crecimiento de las industrias agrícolas. La década de 1850 marcó un periodo de transformación para Australia, con el auge del oro impulsando un aumento en la población y la riqueza y cambiando el panorama social y económico del país. En 1901 Australia se unió oficialmente en una Commonwealth, convirtiéndose en un país federado que se gobernaba a sí mismo y hacía sus propias leyes. Sin embargo, no fue hasta 1986 que Australia cortó completamente sus lazos con el Reino Unido, logrando una independencia total, incluyendo la isla de Tasmania. La historia de Tasmania, antes conocida como Tierra de Van Diemen, es un reflejo de la historia más amplia de Australia. Originalmente utilizada como colonia penal en el siglo XIX, Tasmania fue escenario de la Guerra Negra entre 1824 y 1831, un conflicto intenso entre los colonos europeos y las poblaciones aborígenes de la isla. Este periodo violento y trágico resultó en la casi total aniquilación de la población indígena de Tasmania. Tras la guerra, Tasmania se desarrolló como un centro de agricultura y minería. El descubrimiento de yacimientos de estaño y cobre impulsó el crecimiento económico de la isla. A partir del siglo XX, la belleza natural de Tasmania y su fauna única comenzaron a atraer turistas. La economía de Tasmania se diversificó, abarcando sectores como la manufactura y los servicios, y poniendo un énfasis creciente en la conservación ambiental, en gran parte debido a sus extensas selvas tropicales templadas. Todo lo que ha ocurrido en el continente australiano también ha tenido lugar en Tasmania, pero con una diferencia clave: la geografía única de esta impresionante isla. Ubicada a unas 200 millas al sur del continente australiano y separada por el estrecho de Bass, Tasmania es famosa por su belleza salvaje, sus vastas áreas silvestres y sus diversos ecosistemas. A pesar de ser el estado más pequeño de Australia, Tasmania es sorprendentemente grande, ocupando el puesto 26 entre las islas más grandes del mundo. De hecho, es casi del mismo tamaño que Sri Lanka y más grande que el estado de Florida en los Estados Unidos, ambos con poblaciones mucho mayores. El paisaje de Tasmania es predominantemente montañoso, lo que contrasta con el terreno más plano del continente australiano. Las regiones centrales y occidentales de Tasmania están dominadas por las tierras altas centrales y la accidentada cadena de la costa oeste. Este terreno montañoso forma parte del área de conservación del Patrimonio Mundial de Tasmania, que es conocida por su antiguo bosque templado y sus áreas alpinas. El monte Osa, con una altura de 1618 metros, es el pico más alto de Tasmania. Sin embargo, es importante destacar que la montaña más alta de Australia es el monte Kosciuszko, en Nueva Gales del Sur, con una altura de 2228 metros. Debido a su geografía montañosa, la mayoría de los habitantes de Tasmania viven cerca de la costa. Sin embargo, la costa de Tasmania es notablemente diferente de la del continente australiano. A diferencia del continente, que cuenta con extensas playas de arena y amplias bahías, la costa de Tasmania se distingue por sus acantilados pronunciados, calas aisladas y playas pequeñas y a menudo salvajes. Esta característica es particularmente evidente en la famosa península de Tasmania, hogar de los impresionantes acantilados marinos del Parque Nacional de Tasmania. El clima de Tasmania es otro aspecto que la distingue. En contraste con los climas predominantemente áridos y semiáridos del continente, Tasmania disfruta de un clima marítimo templado. Esto resulta en temperaturas más frescas, mayores niveles de precipitación y un paisaje más verde en comparación con la mayor parte de Australia. La costa oeste de Tasmania es especialmente conocida por su alta pluviosidad, que da lugar a exuberantes bosques lluviosos, mientras que la costa este es relativamente más seca y soleada, albergando las regiones agrícolas de la
isla. Por último, en términos de ecología, Tasmania es conocida por su flora y fauna únicas. El aislamiento de la isla con respecto al continente ha permitido la evolución de especies distintivas, como el famoso demonio de Tasmania. Los bosques lluviosos templados albergan especies únicas de árboles, como el pino Won, algunos de los cuales son los árboles vivos más antiguos del mundo. A pesar de su impresionante belleza natural y su singularidad ecológica, Tasmania ha sido en cierto modo relegada en términos de migración dentro de Australia. Pocos australianos han optado por establecerse en Tasmania. Tasmania, aunque es el estado más pequeño de Australia, es notable por su entorno único y su belleza natural. Sin embargo, a pesar de estas características atractivas, tiene una población significativamente menor en comparación con el continente australiano. De hecho, la ciudad de Melbourne, ubicada a solo 200 millas al norte de la isla, tiene una población casi 9 veces mayor que todo el estado de Tasmania. Esto plantea la pregunta: si Tasmania es tan atractiva, ¿por qué no vive más gente allí? Al igual que en otros lugares del mundo, las oportunidades económicas juegan un papel crucial en la elección de dónde vivir. En este sentido, Tasmania y Australia no son diferentes de países como Estados Unidos o Canadá. Las ciudades como Melbourne y Sydney son centros económicos en Australia, ofreciendo una amplia gama de oportunidades laborales. Por otro lado, Tasmania tiene una base económica más limitada, históricamente dependiente de industrias intensivas en recursos como la minería y la agricultura. Tasmania aún no ha experimentado el mismo nivel de desarrollo industrial o tecnológico que las ciudades del continente. Estas limitaciones han influido en los patrones de migración, con muchos buscando oportunidades de empleo en el continente. Además, el clima y el aislamiento geográfico de Tasmania pueden ser factores disuasorios para atraer a más personas. El clima más fresco y húmedo de Tasmania contrasta fuertemente con las condiciones más cálidas y soleadas del continente australiano. Aunque este clima puede ser atractivo para algunos, especialmente en una era de calentamiento global, históricamente ha sido menos atractivo para aquellos que tienen la opción de vivir en lugares más cálidos. Como una isla separada del continente por el estrecho de Bass, Tasmania está más aislada, lo que afecta a la facilidad de viaje y transporte. A pesar de estar a solo 200 millas al sur de Melbourne, Hobart, la ciudad más grande de Tasmania, se encuentra en el extremo sur de la isla, lo que la hace aún más aislada que la propia isla. Este aislamiento puede ser un factor importante tanto para las personas como para las empresas al considerar dónde establecerse. Además, la educación y la infraestructura también juegan un papel crucial. Las grandes ciudades como Melbourne y Sydney albergan algunas de las principales universidades e instituciones culturales de Australia, atrayendo a sus estudiantes y académicos de todo el mundo. Aunque Tasmania está expandiendo su oferta educativa, aún no es tan extensa como en las ciudades más grandes. En términos de infraestructura, a pesar de las mejoras significativas, Tasmania todavía se queda atrás en comparación con las ciudades más grandes, especialmente en áreas como el transporte y los servicios de salud. Estos factores influyen en la decisión de las personas sobre dónde elegir vivir. Las regiones metropolitanas más grandes de Australia, como Sydney y Melbourne, tienen poblaciones mucho mayores que Hobart, la ciudad más grande de Tasmania. Aunque hay varios factores que contribuyen a la baja población de Tasmania, uno de los principales es su ubicación geográfica en una de las regiones más ventosas del mundo. Los rugientes 40, fuertes vientos del oeste que se encuentran entre el hemisférico sur, aproximadamente entre las latitudes de 40 y 50 grados sur, son una característica notable de la circulación atmosférica de la Tierra. Estos vientos son especialmente significativos para Tasmania, ya que influyen profundamente en su clima, entorno e incluso en el estilo de vida de sus habitantes. Los rugientes 40, que se originan debido al contraste de temperatura entre el ecuador y los polos y se intensifican por la rotación de la Tierra, son una característica climática notable en el hemisferio sur. La falta de grandes masas de tierra en estas latitudes permite que estos vientos recorran el océano con poca interrupción, ganando velocidad y humedad en el proceso. Tasmania, ubicada en el borde de estas latitudes, experimenta la fuerza total de estos vientos. Estos vientos traen aire fresco y húmedo a Tasmania, contribuyendo a su clima marítimo templado. Esto resulta en precipitaciones relativamente constantes durante todo el año, especialmente en el lado oeste de la isla, donde los vientos tocan tierra por primera vez. Las altas precipitaciones favorecen los exuberantes bosques lluviosos de la isla y tienen un impacto significativo en las prácticas agrícolas, favoreciendo cultivos y ganados que se adaptan a condiciones más frescas y húmedas. La fuerza y consistencia de los rugientes 40 también ha moldeado el paisaje de Tasmania. La costa oeste, que enfrenta directamente estos vientos, se caracteriza por un terreno dramático y escarpado, con acantilados pronunciados y grandes olas. Esto no solo ha creado un entorno natural único, sino que también presenta desafíos para la navegación y el asentamiento a lo largo de la costa. No obstante, los fuertes vientos de los rugientes 40 también tienen su lado positivo. Gracias a ellos, Tasmania ha podido aprovechar la energía renovable. La ubicación del estado es ideal para la instalación de parques eólicos, y estos vientos juegan un papel crucial en los esfuerzos de Tasmania para generar energía sostenible. De hecho, a principios de 2023, Tasmania se convirtió en el primer estado australiano en obtener el 100% de su energía de fuentes renovables. Este beneficio geográfico único posiciona a Tasmania como un lugar especialmente adecuado para un futuro alimentado por energía verde, y podría convertirse en un factor de atracción para la población en los próximos años. A pesar de ser a menudo pasada por alto tanto en el escenario mundial como en Australia, esta pequeña isla es bastante única y ofrece un clima atractivo
atractivo en un mundo que se está calentando. Sin embargo, a menos que ocurra un cambio dramático en el continente, es probable que Tasmania siga siendo el estado más pequeño de Australia durante mucho tiempo.